Vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre, te damos gracias por este día, porque nos tienes con bien. Abrimos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que tu Espíritu esté con nosotros. Todo lo que hacemos, Señor, intentamos aprender tu palabra, que se nos quede una enseñanza clara, Padre, para este día. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Juan capítulo 8 nos cuenta la historia de que una vez estaba Jesús y estaba en lo suyo, tenía gente escuchando, y de repente dice la Biblia que llegan los fariseos y los maestros de la ley con una mujer, y la mujer la traían y la arrojan ahí donde estaba Jesús. Y le dicen, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿qué debemos de hacer con ella? Dice la palabra que Jesús como que no les hizo mucho caso. Ellos insistían, Señor, ¿qué debemos de hacer con esta mujer adúltera? Yo me imagino a la mujer ahí tirada, seguramente la empujaron ahí, porque lo que procedía era apedrearla. Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? La pregunta, hermanos, es un poco con trampa, porque la ley estipulaba claramente qué se debía hacer con esa mujer, si es que era verdad los dichos de ellos. Jesús, después de un rato de mucho insistir, él responde esta famosa frase que dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esas son las palabras de Jesús. Pero hermanos, la ley marcaba que el que arrojaba la primera piedra era el que fue testigo, el que vio a la mujer sorprendida en el acto. Deuteronomio 17:7, los testigos serán los primeros en arrojarle piedras al condenado y después lo hará todo el pueblo. Vean la escena, hermanos. Está ahí la mujer, estaba Jesús con la gente, llegaron los maestros de la ley. ¿Quién habrá visto a esta mujer en el acto? Yo creo que los que estaban con Jesús, pues no, porque estaban ahí con él, ¿no? El primerito que agarrara una piedra y se atreviera a aventarla, estaba declarando que él fue el testigo. Yo lo vi, entonces podía aventar la piedra y arrojarla. Yo creo que como nadie lo vio, pues nadie se atrevió a aventarlo. O quizá por las palabras de Jesús, nadie se sintió libre de pecado. Los testigos, hermanos, son muy importantes. Al calor, hermanos, de las emociones. Miren, piensen en esto. Si una persona, solamente una, se hubiera atrevido a agarrar la piedra y aventarla, yo creo que todos los demás les daba valor, se emocionaban, y igual agarraban, aunque no supieran ni qué onda, agarraban la piedra y la aventaban. El ser humano es así. Al calor de las emociones, hacemos cosas que no debemos de hacer. ¿Ustedes han ido a un concierto? Pues ahí se siente el ambiente, la vibra, y brincas y haces cosas que ordinariamente no harías, ¿no? ¿Has ido al estadio de fútbol? Igual ahí se siente la pasión, y la gente hace cosas que naturalmente no haría, violencia inclusive, ¿no? Ustedes recordarán, hermanos, hace pocos años hubo un tema de saqueos aquí en Jardines de Morelos, en Ecatepec. La gente estaba fuera de los centros comerciales esperando que uno se atreviera a entrar para que todos entraran, y la gente estaba ahí parada a ver quién va a ser el primero. Es interesante porque al calor de las emociones la gente actúa de manera extraña, hermanos. Yo creo que así somos también nosotros, pues así es el ser humano. Ustedes recordarán que hace también un tiempo hubo unos quemados por Huachicol en un lugar Hidalgo, y la gente actuaba también de manera que ordinariamente no esperarías que actúen. Es bien interesante porque, ojo, al calor de las emociones hacemos cosas que no debemos de hacer. Regreso con la parte de los testigos. Miren, hermanos, la parte de los testigos es tan importante que el dicho de una sola persona no vale. Tenían que ser por lo menos 2 o 3, mínimo. Y tenían que coincidir los dichos de los 3, porque si no, no procedía la acusación contra la persona. Recordarán que cuando Jesús fue llevado, hubo testigos, pero uno dijo una cosa, otro dijo otra, y como no se pusieron de acuerdo, no pudieron acusar a Jesús. De hecho, por eso la injusticia de la muerte de Jesús. Pero hermanos, testificar o ser testigo es el primer eslabón, es el eslabón más débil en un tema de credibilidad. Imagínense, hermanos, que yo ahorita les cuento lo siguiente. ¿Qué creen, hermanos? Que vi un ovni. No solamente lo vi, bajó y conocí al extraterrestre y me saludó. Ellos saludan así. Y me saludó y nos fuimos a comer. Ustedes me ven y me dicen, este hermano es bien chismoso. Los dichos de una persona no son suficientes, porque uno puede decir muchas cosas, pero no necesariamente los demás le pueden creer. Lo podemos tirar de a loco, sí, bien.
pero no necesariamente le estamos creyendo sus dichos. El primer eslabón de la credibilidad es ser testigo. Sin embargo, este es el eslabón más débil. ¿Cómo entendemos un testigo? Pues alguien que dice o que da fe de lo que dice con el objetivo de que le crean. Nosotros, hermanos, como cristianos, somos llamados a testificar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos que hablar con la gente lo que yo he vivido a través de mi relación con Dios. No se vale compartir o testificar con base en lo que yo creo o en lo que yo pienso que debería de ser. Uno testifica con base en lo que vive. El Señor me cambió a mí y yo por eso hablo de esto. El Señor hizo conmigo esto, por eso yo hablo de esto, porque soy testigo. Yo lo vi, yo lo viví, yo lo creo. Es, hermanos, como cuando una novia le dice al novio: soñé que me engañabas. ¿Esa declaración tendrá algún valor? Aunque la novia se aferre y diga: yo lo vi bien clarito, era muy nítido mi sueño, es más, traías este suéter azulito ese que traes. Aunque dijera eso, ¿tendría algún valor esta declaración? Ninguno, porque uno testifica de lo que vive. Ese es el primer eslabón en la credibilidad. Hay un segundo eslabón que es muy importante. El segundo eslabón es el testimonio. Déjenme explicarles esto. Cuando una persona es consistente durante mucho tiempo con lo que dice y con lo que hace, tú empiezas a tener una idea de él. Tú dices: esta persona es honesta, esta persona es buena, esta persona es buena onda. Te haces un concepto a través del tiempo cuando es consistente entre lo que dice y lo que hace. Un esposo golpeador que agarra a la mujer y la deja moreteada y al siguiente día le lleva flores y le dice: te amo, ¿será consistente entre lo que dice y lo que hace? De ninguna manera. El segundo eslabón, hermanos, que es el que también debemos de tener nosotros, es que a través del tiempo necesitamos ser consistentes con lo que decimos y lo que hacemos. Si decimos ser hijos de Dios, la gente tendría que notar comportamiento en nosotros de que somos hijos de Dios. No puede ser solamente por nuestros dichos, porque ese eslabón es muy débil. Pero si a través del tiempo que nos conoce ve que tenemos un comportamiento consistente, entonces quizá pueden empezar a creer. Quizá empiezan a decir: sí, cierto, esta persona es diferente, tiene algo diferente. Segundo eslabón, el testimonio. Pero hay un tercer eslabón. Este tercer eslabón es el mártir. El mártir es una persona que está dispuesta a sufrir cualquier consecuencia por lo que él cree o por lo que él dice. No le importa que el entorno piense completamente diferente, él está dispuesto a asumir las consecuencias de esos actos, de sus pensamientos, de sus ideas. Prácticamente esta persona es inmutable, nada lo mueve, él está muy convencido de lo que cree. Veíamos hace rato el caso de... ¿cuál era tu personaje? Priscila, una persona que está consistente con lo que cree y está dispuesta a morir por ello. ¿Qué otros personajes de la Biblia recuerdan que tenían esta característica? Daniel estaba 2 veces, una vez en el foso de los leones, bueno, sus amigos, y otra vez en la caldera esta quemando. Estaba dispuesto a asumir su responsabilidad. ¿Quién más? Esteban, que lo consideramos como el primer mártir. Jesús mismo, otro personaje que también estuvo dispuesto a ello. ¿Quién más, hermanos? ¿Ya son todos? ¿Quién? Daniel. Ya lo habían dicho. Pablo. Cualquiera de los discípulos, creo que excepto Juan, pero cualquiera de los demás estuvo dispuesto. Vivió, de hecho, en carne viva esto. Miren, volvamos al ejemplo que les decía hace rato. Vienen los maestros de la ley, los fariseos, con la mujer y la arrojan ahí. ¿Qué concepto había de los maestros de la ley o de los fariseos? ¿Bueno? ¿Malo? ¿El pueblo cómo los consideraba? Yo creo que si tuvieran un buen concepto de ellos, inmediatamente que traen a alguien, consideran que es verdad lo que están diciendo e inmediatamente proceden. Dice la palabra de Dios, hablando Jesús acerca de los maestros de la ley, Mateo 23, está hablándole a sus discípulos y les dice lo siguiente: ustedes, discípulos, obedezcan y hagan lo que les digan los maestros de la ley, pero no sigan su ejemplo,
Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. No son consistentes a través del tiempo con lo que ellos decían creer. Entonces tenían mal testimonio, no hay consistencia. Hermanos, hay muchos personajes en la Biblia y tenemos que aprender de ellos cómo tenían este tipo de comportamiento. Porque, ojo, quizá tú estás en el primer nivel, que el primer nivel es que era ¿cuál? Testigo. Quizá tú solamente estás declarando lo que tú crees, pero tu comportamiento todavía no es consistente. Quizá ya estás en el segundo nivel, ya a través del tiempo eres consistente con tu comportamiento y la gente te empieza a observar. Pero quizá ya estás en el tercer nivel, no solamente lo dices, no solamente lo vives, sino ahora estás dispuesto a afrontar las consecuencias de lo que pudiera pasar por lo que tú dices creer. Cualquiera de estos tres. Testigo, testimonio y mártir proceden de la misma palabra. O sea, prácticamente son sinónimos, cualquiera de los tres. Y hermanos, por eso estamos hablando de ello. Acabamos de leer la vida, una parte de la vida de Juan. Juan, hermanos, hablemos un poquito de él. Juan era mayor o menor que Jesús. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. Alguien lo dijo, también hace ratito. Era mayor por 6 meses que Jesús. Su padre, ¿quién era su padre? Zacarías. ¿Y a qué se dedicaba Zacarías? Era sacerdote. Juan tuvo la oportunidad de seguir el linaje de su padre. O sea, él podía ser sacerdote, pero seguramente renunció a ello. En tiempos bíblicos, ser sacerdote tenía cierto poder, o sea, político. Delante de las personas había una posición social importante. Juan decide no tomarlo. Juan, hermanos, daba testimonio acerca de Jesús. Él decía, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era consistente con sus dichos. Él hablaba de austeridad y él vivía de manera austera. Muy austera, diría yo, demasiado austera. Vivía en el desierto, vestía de una manera que quizá a nadie de nosotros le gustaría vestirse. Pieles de camello y comiendo miel y langosta. Bueno, la langosta quizá, pero bueno, él vivía de esta manera, predicaba la austeridad y vivía de manera austera. Él declaraba en contra del pecado y se mantenía firme en sus dichos a pesar de lo que pudiera pasar. ¿Qué fue lo que dijo Juan que le causó la muerte? ¿Qué fue? Lo acabamos de leer hace ratito. Él dijo, no debes tener, le decía a Herodes, no debes tener como esposa tuya a la de tu hermano. Ojo con esto, Herodes y Herodías. Herodías no solamente era su cuñada, sino que además Herodías era su media hermana, porque su padre era el mismo, Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo muchos hijos. Y de hecho la hija de Herodías que bailó y que agradó tanto al rey, después se casa con uno de sus tíos. O sea, toda una cadena ahí de gente permisiva haciendo cosas. El caso es que está Herodes y está Herodías, que era su media hermana y además era su cuñada. Y él la toma por esposa y le dice Juan, no debes tenerla por esposa. De hecho, él estaba incumpliendo no solamente un mandamiento, sino 3 mandamientos. El primero de ellos, ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Primer mandamiento incumplido, ¿están de acuerdo? Segundo mandamiento, no tengan relaciones sexuales con su hermana, ya sea tu hermana por parte de tu padre o por parte de tu madre. Esto es, pues, tu hermanastro, ¿no? Bueno, entiéndase de esta manera. Ya sea que haya nacido en tu casa o fuera de ella, no debes tener relaciones sexuales. Segundo mandamiento incumplido. Tercer mandamiento, no deshonres a tu hermano teniendo relaciones sexuales con tu mujer. Y por esa razón, Juan el Bautista era muy incisivo con el tema de Herodes. Yo les lanzo una pregunta, ¿Herodes era judío o no era judío? Ya los verán moviendo la cabeza, pero no estoy seguro qué me dicen. Ellos no eran judíos, ellos eran, según la historia, venían de la línea de Edom, pero se habían convertido al judaísmo, ¿ok? O sea que estas leyes, aunque directamente no les aplicaban, al aceptar el judaísmo, inmediatamente toman la parte legal. Entonces, inmediatamente les aplicaba. Ojo con esto también, ¿quién estaba enojado con Juan el Bautista por estas declaraciones? ¿Herodes o Herodías? Siempre la mujer es más emocional. ¿Sí están de acuerdo conmigo?
La mujer es más emocionante. Es más, dice la Biblia ahí en Marcos 6, Herodes escuchaba de buena gana a Juan, sabiendo que era un hombre justo, santo, y es más, lo protegía, dice la Biblia. De hecho, hermanos, se cree que cuando lo encarceló para callar el dicho que él tenía y que la mujer ya no lo escuchara. Eso es lo que cuenta la historia. Es más, él escuchaba, le decía, eres pecador, y él de, sí, de buena gana. Hasta le gustaba escuchar a Juan, le caía bien. Pero ¿qué decía la mujer? Dice Marcos 6:19, Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo. Yo sí creo que las mujeres son más emocionales. No sé, quizá la Biblia nos da luz de que la mujer como que es la que siempre está ahí como que empujando, ¿no? Dando luz a ello. Pues justamente por este dicho, la mujer lo odiaba. Recordarán, hermanos, que en la fiesta Herodes ve bailar a su sobrina, su hijastra, ya que no sabemos qué es, las dos, la ve bailar, y ya saben, como les decía al principio, al calor de la fiesta, uno dice y hace cosas que no debería decir, y le dice, te voy a dar lo que tú quieras. Ella, aconsejada por su madre, le pide la cabeza de Juan, y se la da. Hermanos, vemos la vida de Juan, siendo testigo, siendo testimonio, y siendo mártir. Vemos la vida de Juan siendo testigo, siendo testimonio y siendo mártir, los tres. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Llegará un día, hermanos, llegará un día, si el Señor así lo quiere, en que cualquiera de nosotros tendrá que asumir una posición de estas: testigo, ser testimonio o ser mártir. Y hermanos, no sabemos, ¿estaremos preparados para una situación como esta? ¿Estaremos preparados? Nuestra fe será tan fuerte y nuestras convicciones tan fuertes que si tenemos que ser testigos, que si tenemos que ser testimonio y tenemos que ser mártires por ello, ¿lo podamos hacer? O llegado el momento, negaremos esta relación que tenemos con Jesús para salvar nuestra vida o para salvar la vida de nuestra familia. Fíjense, hermanos, que la Biblia promueve, es más, la Biblia hace la invitación que nosotros deberíamos de estar preparados, no solamente preparados, sino alegres cuando lleguemos a vivir una situación como esta. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Yo no sé si tú has pensado de manera consciente, si en algún momento tu fe llega a ser probada de tal manera que tengas que ser un mártir, que tengas que ser violentado, que tengas que ser golpeado, que veas morir a tu familia por la fe que tú profesas. ¿Estarás listo? ¿Lo has pensado alguna vez de manera consciente? Yo lo he pensado varias veces, hermanos, y yo a veces pienso que no estoy listo. A veces pienso que estoy muy preparado, pero a veces de verdad yo pienso, yo no estoy listo. A mí me conmueve mucho, yo les he dicho la historia de Pedro cuando muere su mujer. Yo me imagino en la situación similar, viendo que alguien lastime a mi esposa y yo viéndola que le estén haciendo algo. A mí eso me conmueve muchísimo. Yo no sé si estamos preparados, hermanos, pero justamente la vida de Juan el Bautista y la vida de muchos otros personajes en la Biblia nos muestran el camino que en algún momento cualquiera de nosotros pudiera llegar a vivir. ¿Estaremos preparados para ello? Hermanos, cuando somos testigos, testimonios y mártires, se puede hablar de una persona íntegra. ¿Cómo entienden ustedes a alguien que es íntegro, hermanos? Venga. De una pieza. De una sola pieza. ¿Ok? Coherente. Congruente. ¿Qué más? Hace lo correcto cuando nadie lo ve. Ok, hace lo correcto cuando nadie lo ve. ¿Qué más? Hace lo que piensa. Hace lo que piensa. ¿Ok? ¿Algo más? Honesto. Venga, hermanos, seguramente se les ocurre, pero les da pena decirlo. No les dé pena, hermanos, estamos entre amigos. Que sigue las leyes. Ok. ¿Algo más? Sensato. Podemos entenderlo, hermanos, como alguien consistente, alguien que dice lo que hace, alguien que no lo mueve, alguien convencido de sus ideales, alguien dispuesto a sufrir las consecuencias de sus dichos y de sus actos. En la Biblia, hermanos, encontramos a un montón de personajes así. Veíamos la vida de María, vela, ¿eh? La vida de María.
Le tocó muy bien el personaje, hermanos, porque yo sí me la imaginé como María. Adolescente, soltera, y entiéndase a María, embarazada. O sea, lo que una mujer desea, ¿no? ¿No? Esa es la vida de María. Parecería que así es. O me imagino la vida de su esposo, de José. Una persona que va a cargar toda su vida con el estigma de un hijo que no es suyo. La gente se burla de José, porque el hijo no es de él. Y no solamente era eso, sino que había consecuencias legales por ello. Un hombre dispuesto, lo que José siempre soñó, ¿no? ¿No? Me sorprende la vida de, por ejemplo, que alguien te diga, ve y dile al rey más poderoso de la nación de estos tiempos que suelte a su mano de obra. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? De Moisés. O sea, Moisés, vete a parar contra el gobierno más fuerte del mundo y dile que libere a sus esclavos. Por eso Moisés dice, Señor, pero ¿qué le digo? No, échame la mano, porque ¿qué le voy a decir? Es más, el Señor le pone a alguien para que hable en su nombre, porque recordemos que él era tartamudo. Sí, lo que él siempre soñó, un hombre de mediana edad yendo a hacer una misión imposible. Seguramente eso quería. Pero hermanos, pensamos en cualquier personaje de la Biblia y hermanos, no es sencillo, no es fácil, hermanos. Vemos la vida, decíamos hace rato, de Daniel, varias veces afrontando legalmente un proceso porque no está haciendo lo que le dicen que debe de hacer. Es interesante, hermanos, pensar en ello. Pero hermanos, hay unos personajes que ni siquiera aparecen sus nombres, no aparecen sus nombres, pero ahí están. Dice la palabra de Dios que Egipto gobernaba a Israel y por lo tanto quería que este pueblo no creciera. Y entonces le dice a las parteras, ¿se acuerdan de las parteras? Les dice, mira, cuando nazca un varón, lo matas, y cuando nazca una niña, la dejas. Era su trabajo, hermanos. Era su trabajo. Yo no sé si una partera, piensa en tu vida, yo no sé si tú estás preparado para matar a un bebé. Y no solamente uno, sino todos los que nazcan, mátalos. No está fácil, pues. No, la Biblia no dice su nombre, ni quiénes eran, ni qué hacían. Pero dice la palabra de Dios que ellas tenían temor de Dios. Dice la palabra, sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Dice la palabra que el rey les manda hablar. ¿Qué pasó? ¿Está creciendo el pueblo de Israel? ¿Qué no ustedes son las encargadas de matar a los niños? Ellas dan una respuesta, hermanos, que si la vemos a la luz de la Biblia, dicen una mentira. Hace rato mencionabas algo de la mentira. Dicen una mentira. Éxodo 1:17. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son robustas y dan a luz antes de que nosotros lleguemos a atenderlas. Fue su respuesta para salir del paso, hermanos. Pero no es sencillo. Miren, hay toda una doctrina, que ahorita nos vamos a meter ese detalle. ¿Mentir está bien? No. Bueno, es más, yo les pregunto, ¿mentir está bien? No. Pero ellas mienten, pero por un bien mayor. Y ese ejemplo lo vemos repetido varias veces. Mienten por un bien mayor. No solamente eso, sino que dice que Dios se agradó de ellas. Más adelante, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Hermanos, ojo con esto. ¿Estamos preparados? No es fácil, hermanos. Es que de veras no es fácil. Vemos los personajes de la Biblia, pues ya como los conocemos, pero si indagamos un poquito en su historia y nos ponemos en sus zapatos, la vida no fue fácil, hermanos. La vida no fue sencilla. Nosotros pudiéramos en algún momento estar parados ahí, en ese momento, haciendo algo que no queremos hacer, viviendo algo que no queremos vivir. Yo creo que la vida madura, hermanos, de un cristiano es entender que estamos en las manos de Dios y entender que lo bueno y lo malo, lo que nos gusta y no nos gusta, viene de parte de Dios. Dice Isaías 51, escuchen ustedes que saben lo que es justo, pueblo que toma en serio mi enseñanza, o sea nosotros. No teman de las injurias de los hombres, no se dejen deprimir por los insultos. Pueblo que teme a Dios, venga lo que venga del exterior, no te preocupes por ello, eso no es importante.
Nosotros deberíamos demostrar temor a Dios en cualquiera de estas circunstancias que se vuelven difíciles. Hermanos, integridad a pesar de las circunstancias. Integridad a pesar de las circunstancias. Ustedes, hermanos, ¿conocen la historia del pastor Kim? ¿Alguien ha escuchado esa historia del pastor Kim? Es un coreano que vivió en los 50s. En los 50s, hermanos, no estaba permitido que la gente se reuniera como estamos nosotros. Es más, en Corea todavía no está permitido. Es muy represivo el gobierno. Y la historia del pastor es que ellos empezaron a reunir, hermanos, en la parte de abajo de la tierra, digamos en los drenajes. Ahí se reunían. Dice la Biblia, dice la historia, porque esta historia está documentada en la historia del país de Corea. Dice que Kim y 27 personas estuvieron reuniéndose como una iglesia debajo de estos lugares. Cuando estaban haciendo la construcción de la carretera, de repente dañaron una parte, se abrió un boquete y los observaron ahí. O sea, ahí estaban 26 personas alabando a Dios, con Biblias, con cantos, y de repente los ven. Eso está prohibido, eso que tú estás haciendo. Dice la Biblia que inmediatamente llaman a traer a los guardias. Ahí había niños, en esos 26 había niños, 4 niños. Y ahí estaban sus madres, y ahí estaban sus padres. Y como lo que estaban haciendo estaba mal, entonces tomaron a los niños, se los llevaron, les pusieron la soga al cuello y los iban a colgar. Si ustedes se arrepienten de lo que están haciendo, dejamos vivir a los niños. ¿Qué creen que hicieron? Esos niños murieron. Dice el panfleto donde se describe esta historia, que las madres les permitieron acercarse a los niños y les dijeron, nos vemos en el cielo. Fue las palabras. Lo voy a decir despacio porque me va a dar ganas de llorar. Y si me da ganas de llorar, pues ya no puedo seguir, hermanos, Entonces estoy diciendo despacio por eso. Dice la historia que esos niños murieron. Y dice la historia que como estaban construyendo la carretera, tenían aplanadoras. ¿Han visto una aplanadora? Una cosa pesada. O se retractan de lo que van a hacer para que los liberemos, o los matamos. Ustedes decidan. Y cuenta esta historia que los acostaron justo donde estaban y empezó a avanzar la plancha. Imagínense, hermanos, esa situación. Yo no sé qué haría si veo que una plancha de muchas toneladas viene sobre mí. Y no solamente sobre mí, sino sobre mi familia. ¿Qué voy a hacer? Nieguen a Cristo o morirán. ¿Qué creen que pasó con ellos? La historia cuenta que murió, porque el panfleto dice, el panfleto que se redactó por eso que sucedió ahí, dice, de esta manera exterminamos el fanatismo en este lugar. Porque ellos lo promueven, a ellos no les interesan las vidas, ellos lo promueven. ¿Qué haríamos nosotros si en algún momento tenemos que estar en una situación así? ¿Qué haríamos nosotros? Yo no sé, hermanos, porque el panfleto dice que ellos cantaron. Ellos empezaron a cantar. ¿Me ayudas, mamá? Ellos empezaron a cantar. Yo no sé qué harían ustedes, hermanos. Mira, piensa en esto. ¿Qué canción cantarías si estás a punto de morir? ¿Alguien quiere compartirme cuál cree que cantaría? De Gloria en Gloria. Ok. Cara a cara de Marcos Vidal. Muy buena canción. Sublime gracia. Sublime gracia. ¿Alguien más ha pensado? Cuando la trompeta suene. Y yo creo que ahí, hermanos, no va a haber este tema de que si cantamos feo. Hermana, está desentonada, está en otro tono. Hermana, no hay batería. ¿Alguien puede darme el tono, por favor? Voy a cantar. Ahí eso es lo de menos. Yo he pensado en ello y yo pienso que yo cantaría esta canción. Y no les voy a pedir que la canten conmigo, porque se las quiero compartir. Pónganse de pie, hermanos. Aquí va a aparecer, porque yo pienso que esta canción, hermanos, es la que yo cantaría.
les cuadra esta canción para ese momento? Piensa en ello, porque tienes que ser consciente de tus actos. Y si en algún momento llega a suceder algo así, y tú tienes que estar frente a alguien argumentando tu fe, quizá tengas que cantar esta canción. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Imagina que ya vienen por ti. Imagina que ya vienen por ti. Cierra tus ojos un momento, yo te pido que los cierres antes de cantar esta última estrofa. Y ya vienen por ti. Te van a matar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Hay balas, hay una aplanadora, hay sogas, hay machetes. ¿Estás listo? Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La última vez. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hagamos una oración. Señor, gracias porque eres bueno, Padre. Si en algún momento estamos ahí, Señor, danos la fortaleza, Padre. Confiamos en ti, Señor, y todo es para bien, dice tu palabra. Y así lo creemos. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.